Caitlyn Jenner anunció su candidatura para gobernadora de California. La celebridad es un ícono de la comunidad transgénero. La ex estrella olímpica y miembro del clan Kardashian, Caitlyn Jenner, anunció el viernes que presentó los documentos para postularse a la gobernación de California, en un intento por convertirse en la primera transgénero estadounidense en acceder a un cargo político de alto perfil. «Estoy adentro», dijo la ex decatleta de 71 años en un comunicado, y agregó que lanzará formalmente su campaña, presumiblemente como republicana más adelante. «Soy una ganadora probada y única outsider que puede poner fin al desastroso periodo de Gavin Newsom, demócrata como gobernador», agregó. Jenner es la figura de más alto perfil de fuera de la esfera política que compite por una gobernación desde que la leyenda de Hollywood Arnold Schwarzenegger consiguiera una sorprendente victoria como republicano en las elecciones revocatorias de California en 2003. Fue gobernador durante más de 7 años. Aunque los expertos consideran poco probable que se concrete la candidatura de Jenner, ocurre en un momento en el que Newsom, demócrata de 53 años de San Francisco, enfrenta fuertes críticas por su gestión de la pandemia de coronavirus, especialmente por el confinamiento que afectó duramente a las empresas y familias del estado. Se espera que California celebre este año las segundas elecciones revocatorias de su historia, ya que la iniciativa estatal contra Newsom parece estar en camino de conseguir el número necesario de firmas para pedir su destitución. Jenner recordó la asistencia de Newsom el año pasado a un almuerzo con miembros de un lobby en un opulento restaurante de Napa Valley, durante un confinamiento parcial. Los pequeños negocios han sido devastados por el confinamiento excesivamente restrictivo, y toda una generación de niños perdió un año de educación y se les ha impedido volver a las escuelas, participar en actividades o socializar con sus amigos, dijo. Jenner añadió que su candidatura será una campaña de soluciones proporcionando una hoja de ruta de vuelta a la prosperidad. Un sector de California ha cuestionado el manejo de la pandemia en California por parte de Gavin Newsom. De acuerdo con el periódico The New York Times, California ha reportado más de 3,6 millones de casos de COVID-19 y casi 60,000 muertes. Los republicanos también cuestionan sus iniciativas en temas de migración e impuestos. En 2003, Gray Davis, quien era gobernador de California, se enfrentó a un problema similar y fue reemplazado por Arnold Schwarzenegger, actor de Terminator. En febrero pasado, Caitlyn Jenner dijo que nunca había pensado en postularse para gobernadora, aunque sí destacó que sería una excelente oportunidad para la promoción de los derechos LGBT. En 2020, durante una entrevista para la revista People, explicó que su forma de pensar había cambiado mucho en los últimos años y que había dejado de identificarse como republicana. Ahora se describe a sí misma como conservadora económica y socialmente progresista. También fue criticada específicamente por asociarse con Trump Victory, una fundación que ayudó a organizar la reunión donde supuestamente se incitó el asalto al Capitolio ocurrido el pasado 6 de enero. Asimismo, fungió como organizadora de las manifestaciones a favor de un supuesto fraude electoral tras la derrota del republicano. Jenner ganó una medalla olímpica en 1976. Años más tarde, se casó con Kris Jenner, mamá de Kim, Kourtney y Khloe Kardashian, y juntos formaron una familia con 2 niñas, más Kendall y Kylie Jenner, convirtiéndose en uno de los clanes más mediáticos y famosos del mundo. En 2015, Bruce decidió que era momento de ser libre y se transformó en Caitlyn. La transición fue documentada por las cámaras de su programa y ayudó a presentarla a una nueva generación de seguidores. Por otro lado, día clave para la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19 en Estados Unidos. Los CDC analizan reanudar su uso. Al mismo tiempo, el organismo sanitario norteamericano investiga la muerte de una mujer de 50 años tras recibir el inoculante de dosis única.
mientras un grupo de asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC de Estados Unidos se reúne para estudiar si es seguro reanudar las aplicaciones del inoculante de dosis única de Johnson & Johnson contra el coronavirus. Se inició una investigación por la muerte de una mujer en el estado de Oregon y la hospitalización de otra en Texas tras recibir la misma vacuna. Es importante recordar que el hecho de que se informe de algo no significa necesariamente que haya sido causado por la vacuna o que esté relacionado con ella, dijo Imelda García, de la Agencia Sanitaria de Texas, según el periódico Austin American Statements. Los CDC notificaron el incidente a Oregon el martes y a Texas el miércoles, según informaron las autoridades sanitarias de ambos estados. El martes, la Agencia Europea del Medicamento EMA dijo que había encontrado una posible relación entre la vacuna y los raros problemas de coagulación de la sangre en adultos que recibieron dosis en Estados Unidos, pero añadió que los beneficios de la inyección superan los riesgos. Antes de que se conocieran estos nuevos casos, las autoridades sanitarias de Estados Unidos se inclinaban por recomendar la reanudación del uso de la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson, posiblemente este fin de semana, en un anuncio que incluiría una nueva advertencia sobre una rara complicación de coágulos de sangre, pero que no tendría restricciones de edad, informó The Washington Post. Los casos de Oregon y Texas, la mujer de Oregon de unos 50 años recibió la vacuna antes de que se emitiera la orden de pausar el inoculante, informaron las autoridades sanitarias del estado en un comunicado. Desarrolló un raro pero grave coágulo sanguíneo en las 2 semanas posteriores a la vacunación, observado en combinación con plaquetas muy bajas, añadió la autoridad sanitaria de Oregon. Por otra parte, una mujer de Texas que recibió la vacuna de Johnson & Johnson ha sido hospitalizada por síntomas similares a los de 6 personas que recientemente sufrieron coágulos sanguíneos, tras recibir la inyección en Estados Unidos, dijo un portavoz de la Agencia Sanitaria de Texas. Ambos estados confirmaron que los nuevos casos eran independientes de los 6 incidentes anteriores. La semana pasada, las agencias sanitarias estadounidenses recomendaron una pausa en el uso de la vacuna de Johnson & Johnson por los 6 raros casos de coágulos de sangre entre los aproximadamente 7 millones de personas que recibieron la inyección de una sola dosis. La Cámara de Representantes aprueba proyecto de ley para convertir a Washington, D.C. en el Estado 51. Es la segunda vez en la historia que la propuesta legislativa pasa de la Cámara Baja. La iniciativa requiere al menos 60 votos en el Senado, por lo que las probabilidades de aprobación son muy remotas. La Cámara de Representantes aprobó este jueves el proyecto de ley que convertiría a Washington, D.C. en el estado número 51 del país, que pasa ahora al Senado. Es la segunda vez en la historia que esto ocurre desde que el primer intento legislativo para convertir a la capital en un estado en 1993. La propuesta HR 51 también llegó a la Cámara Alta el año pasado, pero no prosperó. El proyecto legislativo fue aprobado con 216 votos a favor frente y 208 en contra. En la Cámara Alta requiere al menos 60 votos para ser aprobada. El Senado está dividido a partes iguales entre republicanos y demócratas. La vicepresidenta demócrata Kamala Harris es el voto de desempate, pero muy corto de los 60 necesarios. El presidente Joe Biden manifestó el 20 de abril que apoyaba la propuesta de que la capital del país se convirtiera en un estado. El 46% de la población de la capital del país es afroestadounidense, mientras que un 46% es blanca. De acuerdo con estimaciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos, un 11,3% es de origen latino. De convertirse en estado, Washington, D.C. tendría la mayor proporción de población afroestadounidense de todo el país. La página oficial del gobierno de Washington, D.C. destaca la historia y diversidad de la capital, al señalar que el voto para que la ciudad sea un estado es un tema estadounidense crítico para la justicia racial y para la democracia.
De aprobarse la ley, Washington, D.C. obtendría 2 asientos en el Senado y al menos un representante. Al igual que otros 7 estados, Alaska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Delaware, Montana, Vermont y Wyoming, actualmente solo tiene una delegación sin derecho a voto, que ocupa la demócrata Eleanor Holmes Norton, desde 1991. La capital ha sido por décadas un bastión demócrata. Ningún candidato republicano a la presidencia ha superado el 15% de la votación desde que Richard Nixon obtuvo un 21,5% en 1972. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmó este jueves que el Congreso está tomando pasos significativos para otorgar a la gente de D.C. el poder para participar por completo en nuestra democracia. Tenemos ante nosotros un momento que no había pasado antes en el movimiento para convertir a Washington, D.C. en un estado, comentó Josh Burch, cofundador de Neighbors United for D.C. Statehood, a The Washington Post. Podemos felicitarnos y darnos una palmada en la espalda para celebrar el voto en la Cámara de Representantes, y debemos hacerlo. Pero realmente esto tiene que ser por poco tiempo, pues tenemos mucho trabajo por hacer para que esto sea una realidad en el transcurso del próximo año y medio.